la docente Keila Melania Romero y esta vez te traigo un tema muy interesante de 8º grado, categorías taxonómicas. Te invito a que miremos el siguiente video. El tema que vamos a ver hoy es categorías taxonómicas del bloque de los seres vivos en su ambiente de 8º grado. En la naturaleza existen millones de seres vivos diferentes. Por eso se necesita establecer una clasificación que los agrupe de acuerdo a su evolución, diferencias y semejanzas. La primera clasificación de los seres vivos fue empírica y estaba basada en las utilidades que el ser humano le daba a lo que es las plantas y los animales. El primero en clasificar a esos seres vivos en vegetales y animales fue el filósofo Aristóteles. Más adelante, el científico sueco Carlos Linneo fue quien estableció la base de la taxonomía moderna y también es considerado el padre de la ecología. Vamos a definir entonces qué es la taxonomía. Pues es la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación científica. Se aplica especialmente para la organización jerarquizada y sistemática de los organismos vivos, encuadrándolos en categorías según sus características. Esta ciencia se encarga de dar nombre a las distintas especies de los seres vivos. Entonces, las categorías taxonómicas podemos decir que se utilizan para ordenar y clasificar a los seres vivos y se emplea de manera ordenada y jerárquica. Ahora bien, vamos a hablar de esas categorías taxonómicas, cómo están ubicadas y de qué forma están ordenadas. Vamos a comenzar entonces por el dominio, que es la más general. Esta categoría separa a los seres vivos por sus características celulares y existen 3 tipos de dominios. Las archeas, que son un grupo de microorganismos unicelulares que, al igual que las bacterias, son de morfología procariota, es decir, sin núcleo bien definido, pero que son fundamentalmente diferentes a estas de tal manera que conforman su propio dominio y reino. Las bacterias, que es otro tipo de dominio, son microorganismos procariotas que presentan un tamaño de unos pocos micrómetros y diversas formas. Y tenemos la eucarya, el tercer tipo de dominio, que esta incluye organismos formados por células con núcleos verdaderos, es decir, son eucariotas y abarcan desde organismos unicelulares hasta verdaderos pluricelulares. En ellos las células se especializan en diferentes tareas. La segunda categoría taxonómica de la que vamos a hablar es el reino. Esta categoría taxonómica está por debajo del dominio. Actualmente se conocen 6 reinos: el protista, el animal, el vegetal, el fungi, el archea, bacteria, y estos últimos eran o se conocen del reino Monera. La tercera categoría taxonómica de la que vamos a hablar es del filodivisión. Agrupa a los seres vivos por su sistema de organización. Esta categoría se localiza entre el reino y la clase. Además, subdivide a los reinos en el reino animal, que contiene 35 filos, el fungi, que contiene 6, el vegetal, que contiene 12 filos, y el reino protista, bacteria y archea también se subdivide en lo que es filos. La cuarta categoría taxonómica es la clase. En esta categoría, situada entre el filo y el orden, agrupa a los seres vivos por semejanzas mayores que existen entre los integrantes de un filo. El orden es la categoría taxonómica entre la clase y la familia y agrupa a los organismos vivos por sus características comunes dentro de una clase. Luego tenemos la que es la familia, que ésta se sitúa entre el orden y el género. Agrupa a los organismos vivos con características comunes dentro de un orden. Ya casi finalizando las categorías taxonómicas, hablaremos del género. Es la categoría taxonómica que agrupa a las especies relacionadas entre sí
por medio de la evolución. Y finalmente llegamos a las especies, que es la categoría taxonómica más baja y se usa para referirse a un grupo de organismos que cuenta con las mismas características que permite la descendencia fértil entre ellos. Bien, hablaremos ahora entonces de lo que son las categorías taxonómicas del ser humano. El ser humano es un ser vivo, por lo tanto se clasifica científicamente según sus características y vamos a mencionar las características taxonómicas del ser humano. Comenzamos entonces por el dominio Eukarya, por su estructura, organización celular y sus características. Luego tenemos el reino animal, por su estructura, organización celular y sus características. Tenemos el filo cordado, porque poseen estructura cartilaginosa que se sitúa debajo de la médula espinal. Sirve de sostén y su alrededor se forma la columna vertebral en los vertebrados superiores. La clase mamífero, porque las hembras poseen glándulas mamarias para alimentar las crías con leche materna. Orden primates, porque tienen manos y pies con 5 dedos, sus bucales oponibles, tienen ojos con visión estereoscópica, pueden girar los brazos alrededor del hombro y reflexionar con el tronco, la promoción del cerebro es mayor. Familia homínidos, porque esta familia se compone por los primates bípedos y los grandes simios. Género Homo. Este género agrupa las especies consideradas humanas o que llevan el apelativo del hombre. Por eso incluyen al ser humano moderno y sus más cercanos parientes. Y por último tenemos la especie Homo sapiens, que es la más conocida por todos, porque el ser humano es el único que tiene la capacidad de razonar y de pensar. Bien, espero este tema haya sido muy interesante y espero poderlos ver en el próximo video. No olviden siempre utilizar todas sus medidas de bioseguridad. Hasta la próxima.